Mi nombre es Juan Antonio Chávez, soy socio director de la firma Chávez Abogados Tributarios, especialistas en litigio y asesoría en materia fiscal. Pues muchas gracias por la entrevista. La independencia judicial creo que es algo que tiene que ser defendido hasta las últimas consecuencias. En estos momentos en que se ha presentado la reforma del Poder Judicial Federal, pues corre riesgo esa independencia judicial. La reforma prácticamente ya está aprobada, todavía hay futuro, todavía hay cuestiones que se pueden realizar y todavía hay la esperanza de que esto no sea tan radical como lo esperamos. La independencia judicial viene, bueno, fue ideada desde, no solamente la independencia judicial, sino el sistema de pesos y contrapesos que permea hacia todas las democracias occidentales. Es una idea del pensador político Montesquieu. Estamos hablando del siglo XVIII. Esto data del siglo XVIII y fue pensado justamente como una forma de tener tres poderes que equilibraran su actuar unos a otros, ¿sí? De forma tal que no se extralimitara. Hoy en día estamos viviendo una etapa en la que el Poder Ejecutivo primero logró cooptar las instituciones, desaparecer instituciones de transparencia, de defensa de los gobernados, después el Poder Legislativo, y creo que ahora con esta reforma corre mucho riesgo que también quede cooptado el Poder Judicial. Es que el nombramiento que había de magistrados, ministros, jueces de distrito anteriormente garantizaba justamente esa independencia judicial, porque los magistrados y los ministros, perdón, los magistrados y los jueces de distrito los nombraban a través del Consejo de la Judicatura, pero con una serie de filtros. Se le daba mucho privilegio, se priorizaba mucho la carrera judicial, y además de la carrera judicial, se tenían que aplicar una serie de exámenes para demostrar actitudes y aptitudes para impartir justicia. Eso garantizaba la independencia judicial. Los ministros, por su parte, que digamos integran la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal del país, pues ellos eran nombrados con una propuesta, una terna propuesta por el presidente, y con la aprobación del Poder Legislativo, quien de esa terna elegía a una persona. Entonces, ahí es donde se presentan, donde se pueden presentar o se venían presentando esa eficiencia de la independencia judicial y esa aplicación del sistema de freno de pesos y contrapesos. Híjole, los riesgos son muy fuertes porque ahora lo que se pretende es que los magistrados, jueces y ministros sean electos a través de sufragio de los ciudadanos, voto popular, y bueno, eso es riesgoso porque la bandera con la que están presentando este proyecto, el Ejecutivo que mandó la iniciativa y el Poder Legislativo que aprobó la reforma, pues es que tiene que estar en manos del pueblo el nombrar, pero esto tiene un trasfondo mucho más peligroso. Al final, entre otros muchos requisitos para la elección de jueces, magistrados y ministros, en las boletas tiene que aparecer qué autoridad los está proponiendo. Entonces, si bien es cierto, se establece que no habrá participación de partidos políticos, es decir, los jueces, ministros y magistrados no estarán representando a un partido político. Lo cierto es que al señalarse en la boleta quién los está proponiendo, pues tiene el sesgo político, que sabemos que hoy en día la mayoría vota por el partido oficial, ¿no? Y entonces eso hace muy riesgoso, porque entonces ahí es donde está el riesgo de que el Poder Ejecutivo tenga también un Poder Judicial a modo, y entonces se acabe el sistema de pesos y contrapesos. Además de esto, pues el riesgo es la manera en cómo van a impartir justicia, jueces, magistrados y ministros. Estos filtros de los que te hablaba, de carrera judicial, aplicar exámenes, tener conocimientos, todo esto prácticamente va a quedar en segundo plano, porque ahora los requisitos son tan tontos como tener un título de licenciado en Derecho y una experiencia de 5 años, es decir, puede haber un juez de distrito con 28 años cumplidos y salió de la carrera a los 23 años con 28 años cumplidos, requisitos absurdos como la carta de un vecino,
de un vecino, literal, de un vecino de su domicilio, donde hable de su buena reputación, un ensayo de 3 cuartillas. El litigio fiscal representa un peligro. Yo siempre he dicho que la impartición de justicia, o a lo que nos dedicamos nosotros, al litigio en contra de actos de la autoridad fiscal, pues siempre ha tenido altas y bajas. Siempre ha tenido altas y bajas, pero especialmente hoy, si la independencia judicial se va abajo, que si la reforma ya aprobada se queda en esos términos y las leyes secundarias apoyan todo lo que el gobierno pretende, pues tenemos una bomba de tiempo para el litigio, no solamente fiscal, sino cualquier tipo de litigio administrativo, es decir, cualquier impugnación en contra de actos del Poder Ejecutivo, específicamente lo que nosotros hacemos contra de actos de la autoridad fiscal, pues va a ser muy complicado obtener una sentencia favorable, es decir, los juzgadores le van a dar siempre la vuelta a los asuntos para darle la razón a la autoridad en aras de la recaudación, en aras de que no mengue la recaudación, cosa que es muy importante hoy en día, habida cuenta que la popularidad del partido oficial depende de las dádivas a sectores que le generan digamos, un público votante, un público que tiene cautivo para que sigan votando por ellos. ¿Tener su autonomía? Sí, definitivamente se tardó en defender su autonomía, porque hoy se quejan de los excesos, se quejan de que se está perdiendo la independencia judicial. Lo cierto es que sí creo que se tardaron en defender su autonomía, se tardaron en dignificar esa independencia judicial, porque aún antes de la reforma, digamos, los litigios que llegaban a la Suprema Corte de Justicia o que se quedaban en los tribunales colegiados, nuevamente vuelvo a nuestra materia, en materia fiscal, como decimos en el argot, ¿no? A los magistrados, a los ministros, les temblaba la mano para dictar sentencias favorables en juicios importantes, en juicios donde estaba de por medio muchos millones, porque las cuantías altas provocaba que ponderaran no tanto que prevaleciera el Estado de Derecho, sino más bien que no se viniera abajo la recaudación. Creo que en ese sentido los magistrados, ministros y jueces pudieron haber hecho un trabajo mucho más digno y defender la independencia judicial y dignificar la impartición de justicia desde mucho antes de que eso sucediera. En eso no hay duda. La misma gente del Poder Judicial que se manifestó tan fuertemente y que ha seguido manifestándose tan fuertemente, están de acuerdo en que era necesaria una reforma al Poder Judicial. En varios aspectos creo que a eso me refiero justamente cuando digo de que el Poder Judicial se tardó en dignificar, en defender la labor jurisdiccional, ¿no? El Poder Judicial se presenta, hasta la fecha se presenta mucho nepotismo, se maneja corrupción, sobre todo, no tanto en temas fiscales, pero sí, por ejemplo, en temas penales. Sí hay mucha intromisión del crimen organizado con jueces y magistrados, donde, bueno, en su modo de actuar, pues les ofrecen dinero, pero pues los magistrados no se designan tanto por el dinero, sino porque o toman el dinero o se quedan sin el dinero y probablemente sin algún familiar. Entonces, sí hacía falta una reforma sobre otras bases, pero la verdad es que esta reforma de lo que menos se ocupa es de resolver los problemas que venía arrastrando el Poder Judicial Federal, y más bien se enfocó, repito, en que el poder quede en manos del Ejecutivo, el poder absoluto. Bueno, sin lugar a dudas seguiremos trabajando por defender a los contribuyentes, que ciertamente son víctimas de muchos actos arbitrarios de la autoridad fiscal. Seguiremos trabajando en ello, pues solamente el tiempo nos dirá cómo van a avanzar las cosas. Hoy el INE ya habla de que va a organizar elecciones, hoy el INE ya está sesionando para organizar las elecciones.
todavía no existen leyes secundarias, dicen no importa, en 90 días van a estar las leyes secundarias, como si fuera algo muy sencillo, o sea, realmente todo se hecho al vapor con tal de sacar adelante esto que es más que un capricho, creo que es algo que se buscaba realizar para, para que se pudiera concentrar el poder en unas cuantas personas. Entonces, ¿qué esperar? No sabemos. Faltan las leyes secundarias, faltan las elecciones, falta ver si realmente la reforma judicial como está planteada es viable, porque inclusive las elecciones, o sea, imagina lo que es elegir a cientos de magistrados, jueces y ministros, implementar toda la reforma, veremos si es viable y pues veremos cuando empiece, si es viable y si empieza a funcionar, veremos con la nueva integración de los tribunales, de la Suprema Corte de Justicia, de los juzgados de distrito, pues de qué manera resuelven, pero bueno, nosotros picaremos piedra y en eso radica el estarnos especializando y actualizando constantemente para siempre buscar nuevas alternativas para nuestros clientes. Nada más, pues agradecer a la revista Construye, a ustedes por esta entrevista.